Jesús quería que aprendiéramos el significado de lo que es seguirle, no solamente para prepararnos para la vida eterna, sino principalmente para prepararnos para esta vida. Es por eso que en la lección de esta semana seguiremos aprendiendo lecciones del discipulado. Si estás preparado, comencemos. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque estamos ya en la lección número 8. Este trimestre básicamente ya está llegando a su final y pues damos gracias a Dios porque nos has acompañado hasta este momento y de verdad a mí me gustaría seguirte invitando que si aún no te has suscrito a este canal, que lo puedas hacer. Que te suscribas a este canal, que en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y también pues invitarte a que no te vayas sin darle tu like, sin compartir, sin comentar con nosotros y de esta manera seguir llegando a más personas a través del comentario de la lección de esta semana. Y mira, vamos a ir a la lección número 8 que lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 2. La semana pasada veíamos la primera parte acerca de la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos y esta semana continuaremos hablando acerca de esto. Sin embargo, vamos a tocar algunos puntos muy importantes, especialmente puntos que tienen que ver con la vida del discípulo en esta tierra, que es muy importante. A veces como seres humanos estamos enfocados y claro, eso debe ser el objetivo, enfocar nuestra mirada y nuestros pensamientos en las cosas celestiales y sin embargo muchas veces nos olvidamos también de que en esta tierra pues mientras Jesús no venga debemos vivir y vivir de manera correcta. Por eso la lección de esta semana se enfoca en este aspecto también de la vida en esta tierra de los discípulos de Jesús. Y el versículo para memorizar se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 45, que dice allí la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Allí Jesús, ya desde el principio la lección pretende mostrarnos en este caso lo que te decía, ¿no? El ideal de la vida del discípulo en esta tierra. Y mira, la lección de esta semana se divide en varios puntos importantes y vamos a ir al primer punto. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo El plan de Dios para el matrimonio. Y vamos a iniciar leyendo Marcos capítulo 10, versículos del 2 en adelante. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Se acercaron a los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y vamos a detenernos un momento allí. Mira, para los tiempos bíblicos, en este caso, el divorcio específicamente para los fariseos era algo lícito. Había dos corrientes de pensamiento, dos escuelas en este caso y dos posturas con respecto a la temática del divorcio. Los escribas y fariseos ambos apoyaban en este caso la ley del divorcio, apoyaban que hubiera divorcio. Sin embargo, en este caso la escuela o la sección de la parte fariseica de Shammai mencionaba que en este caso los únicos motivos por los cuales se le podía dar divorcio a una pareja era por asuntos de infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Sin embargo, la otra sección o la otra escuela, que era la escuela de Hillel, en este caso ellos eran más indulgentes y daban oportunidad de divorciarse casi por cualquier cosa. Sin embargo, el proceso era más tedioso, lo que tenía como propósito aparentemente llevar a la persona que quería divorciarse a desistir de esa acción. Sin embargo, en esta ocasión los escribas y fariseos, y mira hasta dónde llegaba el pensamiento y la astucia de la maldad de estos hombres, que llegaron ante Jesús a preguntarle si era lícito verdaderamente divorciarse, cuando realmente
Eso era algo que pues hasta cierto punto ellos conocían, y por eso la respuesta que Jesús les plantea en el versículo 3 dice allí: Él les respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Allí viene la interrogante de parte de Jesús. Los escribas y fariseos le plantean una pregunta a Jesús y Jesús responde con otra pregunta. Y ellos mismos se responden en el verso 4. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Sin embargo, a partir del versículo 5 se presenta una respuesta realmente impresionante por parte de Jesús. Una respuesta que sin duda alguna nos pone de manifiesto el hecho de la posición que hoy en día deberíamos tener como discípulos de Jesús. Y es que, mira, abro un paréntesis. Hoy en día están por los cielos, están disparados, en este caso, los índices de divorcio. Tristemente, muchas personas se casan y a los pocos días, meses, años terminan divorciándose. Hoy en día, tristemente, muchos matrimonios fracasan y lo hacen por diferentes motivos. No vamos a entrar en detalles, no va a ser una especie de consejería este comentario de la lección. Sin embargo, es interesante ver que tristemente muchos matrimonios hoy en día fracasan, tanto fuera de la iglesia, matrimonios fuera de la iglesia, como matrimonios dentro de la iglesia. Tristemente parece ser que no hemos logrado verdaderamente hacer matrimonios que perduren. Hoy en día las generaciones están así, creen que es solamente casarse y listo. Y mira, yo aquí comparto un pensamiento personal. Realmente para casarse creo que resulta muy sencillo, muy fácil armar una fiesta, ir ante el juez o hablar a un pastor y que nos case. Eso resulta lo más sencillo del mundo. Pero lo verdaderamente difícil es aprender a vivir casados. Eso es lo que verdaderamente es un desafío dentro del matrimonio. Y es lo que cada uno de nosotros como discípulos, cada uno de nosotros como cristianos debemos aprender. Y era lo que Jesús prácticamente quería enseñarle a sus discípulos en aquel momento. Porque dice allí el verso 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice allí el texto bíblico. Muy claramente Jesús deja plasmada la idea a sus discípulos y a los escribas y fariseos de que lo que Dios unió no lo debería separar el hombre. Si Dios creó el matrimonio y si dos personas han unido su vida en matrimonio, el ideal sería ese. El ideal sería que aprendieran a vivir juntos, que aprendieran a ser felices juntos y que hagan todo lo posible y que luchen verdaderamente para hacer que realmente ese matrimonio funcione. El problema es que muchas veces hoy en día, a la primera de cambios, al primer problema que ocurre, inmediatamente la solución es el divorcio. Cuando tristemente en el plan original de Dios para sus discípulos, para los cristianos, el divorcio verdaderamente no formaba parte de, en este caso, de el matrimonio, no formaba parte de esta institución que Dios creó mucho antes de la entrada del pecado a este mundo. Sin embargo, como el mismo Jesús lo dijo, por la dureza del corazón del ser humano, Dios permitió esto y lo hizo no porque Dios se agradara con este tipo de situaciones, sino porque era una medida para, de cierta manera, proteger a la mujer de que fuera humillada, de que fuera abandonada, de que fuera maltratada. Realmente por esos motivos Dios permitió que esto ocurriera en su pueblo. Sin embargo, vuelvo a repetir, no formaba parte del plan original de Dios. En la última parte, los versículos 10 en adelante, dice el texto bíblico: en casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Nuevamente, aquí está otro principio también muy importante. Nosotros como cristianos, como adventistas, creemos que según la enseñanza de Jesús, si una persona se divorcia, no puede volver a casarse a menos que la otra persona se haya casado primero. Si la otra persona se casó primero, entonces el que se mantuvo fiel a su voto matrimonial tiene el derecho de volver a casarse, a menos que uno de los motivos por los cuales
la persona se haya divorciado, haya sido por asuntos de infidelidad, la persona que se mantuvo fiel a su voto matrimonial tendría el derecho bíblico de volver a casarse según la enseñanza de Jesús. Y esto realmente es impresionante porque vemos nuevamente la manera como Dios trata de proteger esta institución que a la vista de Dios resulta tan sagrada. Entonces, esta es una de las primeras lecciones que Jesús nos enseña como discípulos para la vida en esta tierra. Aprender el plan de Dios para el matrimonio. Vamos a la segunda parte del estudio que lleva como título Jesús y los niños. Y mira, en esta parte vamos a centrarnos en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y dice allí la palabra de Dios. Les presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mira, vamos a detenernos un momento allí. Porque si bien los niños en la antigüedad eran muy deseados, especialmente los varones, sin embargo, a pesar de que eran deseados por sus padres, la sociedad tenía una perspectiva o una visión muy peculiar con respecto a los niños, y es que a los niños se les consideraba un estatus social bastante bajo. Incluso los niños que nacían con alguna enfermedad o que nacían deformes muchas veces eran abandonados a su suerte o tirados en algún río para allí morir. En el caso de las niñas, muchas de ellas eran también abandonadas porque en la sociedad de aquella época los niños eran más valiosos que las niñas. E incluso algo también que me llamó mucho la atención de la perspectiva del trato que se le daba a los niños en aquella época era el hecho de que muchas veces niños que habían sido abandonados eran rescatados por otras personas, pero no para brindarles un hogar o no para brindarles alguna fuente de protección, sino pensando principalmente en criarlos para que un día se convirtieran en esclavos. Entonces, podemos de cierta manera comprender la actitud de los discípulos hacia los niños, una actitud de rechazo, una actitud en donde en este caso Jesús, el Mesías, el que iba a la vista de los discípulos a ocupar el trono de David, terrenalmente hablando, no tenía tiempo para dedicarle a los niños, no había tiempo para ellos, que no eran importante para ellos, y por esa razón rechazaban a sus padres, rechazaban a los niños que acudían a Jesús. Qué lamentable, qué triste, ¿no? Y mira, y esto nos lleva a pensar muchas veces en cómo en ocasiones como iglesia, como cristianos, rechazamos a los niños, los menospreciamos por ser los más pequeños, los vemos como de que, bueno, ellos no entienden lo que sucede, cuando sean más grandes se les va a atender, cuando sean más grandes se les va a dedicar tiempo, y en ocasiones dedicamos tan poco esfuerzo a la educación de los niños en la vida espiritual, a veces dedicamos tan poco esfuerzo a su salvación. Y creo que es allí donde debemos también prestar mucha atención, porque mira cuál fue la actitud de Jesús. Versículo 14 del capítulo 10 de Marcos, dice allí: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Y yo, la verdad, alabo el nombre de Dios por esta actitud. Alabo el nombre de Dios porque esto me demuestra que el Jesús en el que yo creo, que el Jesús que la Biblia quiere mostrarme es un Jesús amoroso, es un Jesús que está preocupado por el más pequeño en el reino de los cielos, que está preocupado por los niños, que realmente para él son lo primordial en su ministerio. No solamente Jesús no solo se enfocaba en los adultos, no solamente se estaba enfocando en instruir a sus discípulos, sino también en mostrarles que delante de Dios los niños también eran valiosos. Y la verdad que qué maravilloso es esto. Me imagino a un Jesús. Yo no sé, la verdad, me gustaría invitarte a que comentes allí en el espacio de los comentarios, ¿cómo te imaginas tú que era Jesús con los niños? En lo personal, yo sí me imagino a un Jesús jugando con ellos, a un Jesús tirado a lo mejor en el pasto, jugando con los niños, corriendo a lo mejor con ellos, riéndose, contando a lo mejor alguna historia especialmente para ellos. Me imagino a un Jesús bastante cercano a los niños. Y eso
me demuestra que Jesús era una persona verdaderamente compasiva, era una persona verdaderamente con un carácter amoroso y que verdaderamente sentía ese amor por las personas que le rodeaban. Y mira, Elena G. de White en el libro El Ministerio de Curación, en la página 28, declara lo siguiente: cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Debemos ser muy cuidadosos de la manera como presentamos a Cristo a los niños. Debemos ser muy cuidadosos de la manera como les mostramos verdaderamente el amor de Dios. Porque a través de nuestra vida muchos de ellos van a conocer realmente quién es Cristo Jesús. Mira, yo te soy sincero, yo siempre lo he dicho y lo repito. Yo soy pastor no por el hecho de que alguien me ha hablado, no por el hecho de que alguien me dijera tú vas a ser pastor, o por el hecho de que algún hermano adulto en la iglesia o algún pastor en particular me inspiró. No, yo soy pastor porque a través de la vida de mis padres he conocido verdaderamente el amor de Dios. Por eso yo siempre lo he dicho, siempre lo he repetido, y creo que eso es lo que cada adulto, cada padre tiene que reflexionar, tiene que pensar, lo que cada iglesia debe comprender, que dentro de la iglesia los niños verdaderamente son lo más valioso. Vamos a la tercera parte de la lección, que lleva como subtítulo la mejor inversión. ¿Cuál es la mejor inversión? Muchos de nosotros invertimos en una buena casa, invertimos en un buen auto, invertimos a lo mejor en nuestros estudios, invertimos en posesiones materiales, pero realmente la pregunta es, ¿cuál es la mejor inversión que podemos hacer como seres humanos y como cristianos principalmente? Mira, Marcos capítulo 17, capítulo 10, perdón, versículos 17 hasta el verso 31 nos muestra justamente lo que nosotros debemos considerar como la mejor inversión para nuestra vida. Y mira, vamos a iniciar leyendo a partir del verso 17. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre se acerca a Jesús, un hombre que la Biblia en los otros evangelios lo describe como una persona de muchas posesiones. Llega ante Jesús y le hace una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es una de las preguntas centrales que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida debemos plantearnos. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Realmente será que hay algo que podamos hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús aparentemente le mostraba que, hablando en el aspecto de las obras, había algo que él podía hacer, pero la enseñanza de Jesús iba más allá de solamente hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí o hacer allá, porque principalmente este hombre lo que más deseaba, lo que más necesitaba, lo que más quería era saber qué cosa debía hacer. Pero Jesús quería enseñarle que no bastaba solamente con hacer algo, sino que principalmente tenía que tener una cosa en su vida. Y mira, la respuesta de Jesús en el verso 18 dice, el verso 19, perdón: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. El verso 22 termina diciendo: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dice el texto bíblico que al principio la respuesta de Jesús fue: anda, guarda todos los mandamientos, tú los conoces, debes guardarlos. Y la respuesta del joven, tal vez con orgullo, con felicidad, diciendo: bueno, todo esto lo he hecho desde que era pequeño, desde que era un niño. Y Jesús, al ver todo eso, le responde y le da una prueba para verdaderamente ver si este personaje
realmente amaba a Dios. ¿Por qué razón? Porque mira, Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A este joven le faltaba solo una cosa, hacía todo, pero le faltaba una sola cosa, le faltaba verdaderamente amar a Dios. Si verdaderamente él hubiera amado a Dios más que a las riquezas, entonces no se le hubiera hecho triste la petición final que Jesús le hizo de vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, porque en su vida verdaderamente amaba a Dios. Pero como en su vida faltaba ese amor sincero, ese amor real para con Dios, entonces cuando Jesús le da esta petición, para él dice la historia que fue algo muy doloroso, algo muy triste, se dio media vuelta y se fue. Y mira, qué triste, qué lamentable, y es cuando Jesús dice que será muy difícil para aquellas personas con dinero poder entrar al reino de los cielos. Y no es porque el reino de los cielos esté negado para la gente de dinero, no, al contrario, Dios desea que mientras estemos en esta vida tengamos en este caso pues lo necesario, lo adecuado para nuestra vida, pero no fijando nuestra mirada en las cosas de este mundo, porque estas cosas son pasajeras y realmente Dios no está en contra del dinero. Dios lo único que nos pide, lo único que nos da como indicación es que tengamos cuidado con el amor hacia el dinero. Cuando el ser humano coloca el dinero por encima de Dios, es allí cuando verdaderamente se vuelve un problema. Y cuando los discípulos escucharon esto rápidamente, en este caso, se sintieron preocupados porque dijeron, bueno, ¿quién entonces va a poder ser salvo? Y la respuesta de Jesús en el verso 27 fue, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hablando humanamente, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero para Dios no es imposible salvarnos. Y entonces Pedro le responde a Jesús, bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y entonces la respuesta de Jesús es aún más impresionante, porque el verso 29 dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y aunque con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Jesús dice que parte de la recompensa que recibiremos, en este caso por haber renunciado a cualquier otra cosa por seguir a Jesús, dice que será ganar en este caso muchas bendiciones terrenales, pero sobre todo y principalmente la vida eterna. Mira, yo en lo personal creo que me conformaría con tener simplemente lo último, la vida eterna. Sin embargo, como te decía, Dios quiere que vivamos también bien sobre esta tierra, que disfrutemos. En una ocasión conocí a una persona que me decía que se sentía triste porque cuando ella era pequeña, su mamá no la dejó estudiar. Y la razón, el motivo, cuando ella me dijo eso, yo le pregunté, hermana, ¿y por qué su mamá hizo eso? Y ella me decía, es que ella decía que Jesús iba a venir pronto y que no valía la pena entonces seguir estudiando. Mira, mientras Jesús no viene, tenemos que aprovechar nuestro tiempo, tenemos que prosperar en esta tierra, tenemos que realmente hacer todo lo posible por ser una bendición para otras personas, porque al final Dios nos da lo que nos da para poder bendecir a otros. Como dice un pensamiento, somos bendecidos para bendecir. Sin embargo, muchas veces en este caso Dios desea que no fijemos nuestra mirada solamente en esta tierra, sino que principalmente la fijemos en la patria celestial. Vamos a la cuarta parte de nuestra lección, que lleva como título ¿Puedes beber mi copa? Es una pregunta, y es una pregunta que está fundamentada en una petición que en este caso Jacobo y Juan le hacen a Jesús. Marcos capítulo 10 versículos 35 en adelante dice lo siguiente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira, vamos a tenernos un momento en esta parte, porque nos muestra este versículo
la perspectiva de los discípulos, la perspectiva que ellos tenían, una perspectiva bastante equivocada de quién era realmente el Mesías, porque dice el texto bíblico que ellos pensaban en un reino terrenal, ellos pensaban y querían ocupar puestos en ese reino, Jacobo y Juan, uno a la derecha y el otro a la izquierda, es decir, querían ser de los hombres más importantes en el reino del Mesías, pensando que Jesús iba a establecer un reino terrenal, cuando la realidad es que Jesús no estaba pensando en ese aspecto, él estaba pensando en un reino celestial que él pues vendrá a terminar de colocar en esa tierra cuando venga por segunda vez. Pero la perspectiva, la idea que los discípulos tenían era que Jesús iba a instaurar un reino sobre esta tierra. Y por eso le hacen esta petición a Jesús, una petición que demuestra hasta cierto punto sus intereses egoístas, sus intereses ambiciosos, pero que también demuestran esa sinceridad por querer verdaderamente hacer o hacer algo importante para Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue muy clara, porque dice allí, en este caso, en el versículo 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y la respuesta de los discípulos fue, podemos. Mira, dice el texto bíblico muy claramente que Jesús les hizo una pregunta. ¿Ustedes pueden beber realmente del vaso del que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo con el que seré bautizado? Jesús está hablando específicamente cuando se refiere a su copa, se refiere a su sufrimiento en el Getsemaní y en la cruz. Y cuando se refiere a su bautismo, se refiere a su muerte y sepultura. Y si bien es cierto que verdaderamente los discípulos al final, cuando comprendieron el ministerio de Jesús, estuvieron dispuestos a beber la copa de Jesús y a ser bautizados con el bautismo de Jesús, pero en ese momento verdaderamente no comprendían lo que significaba ser un verdadero seguidor de Jesús. Más adelante lo entendieron, e incluso ambos, tanto Jacobo como Juan, pues en este caso estuvieron dispuestos a entregar su vida por servir a Jesús, a entregar su vida por ser discípulos de Jesús. Pero esto nos lleva entonces a plantearnos el punto o la interrogante, ¿hasta qué punto verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Jesús? Hasta el punto de incluso sacrificar nuestra propia vida. Ahora que tenemos libertad, tal vez sería muy fácil decir, sí, lo hago. Pero si estamos en medio de esas circunstancias, o si alguien de nuestra familia está en medio de esas circunstancias, ¿verdaderamente estaríamos listos para hacerlo? Creo que es allí donde entra el aspecto de ese verdadero amor y servicio hacia Jesús, ese amor y ese deseo de verdaderamente ser sus discípulos, convertirnos en siervos verdaderamente de Él. Y de esta manera entonces poder ahora sí, como Jesús le dijo a sus discípulos, beber de esa copa, que no siempre será algo fácil, pero que sin duda alguna será lo mejor siempre para nuestra vida. Y vamos a la última parte de la lección, que lleva como subtítulo, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta que está basada en el relato de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, y dice allí el texto bíblico, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Me encanta esta parte de la historia, porque un hombre que era ciego, en este caso estaba allí sentado, y de pronto cuando Jesús pasa por el lugar donde él estaba, empezó a escuchar que la gente gritaba o estaba mencionando que Jesús iba pasando por allí, y él entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y mira, en muchas ocasiones cuando Jesús realizaba un milagro, Él le pedía a las personas a las que había beneficiado que guardaran silencio. Pero en esta ocasión, este hombre confiesa que creía que Jesús era verdaderamente el Mesías y Jesús no le impide que lo confiese. Quienes lo hacen son sus discípulos, son el resto de las personas. Le piden que guarde silencio. Sin embargo, él mantiene firme su postura y sigue gritando y diciendo que Jesús era el Hijo de David y que tuviera misericordia de él. Jesús le permite que él se acerque y cuando se acerca, dice la historia, que este hombre arroja su capa. Mira, esta acción demuestra que este hombre, en primer lugar, era un hombre humilde, un hombre que reconocía que solamente Jesús podía ayudarle. Y en segundo lugar, demuestra que él estaba allí para que Jesús hiciera con él lo que él quisiera, que él verdaderamente confiaba en Jesús. Y Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta es una pregunta fundamental también para todo ser humano, para todo discípulo. ¿Qué es lo que Jesús necesita hacer en nuestra vida? ¿Qué es aquello que necesita hacer para que realmente podamos ser verdaderos discípulos de Jesús? Hoy Él nos está planteando esta pregunta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos que Jesús haga por nosotros para poder ser verdaderamente discípulos de Jesús? La respuesta de este hombre fue: Maestro, que recobre la vista. Y dice que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y entonces este hombre recobró la vista y siguió a Jesús. Esta sección acerca de instrucciones del discipulado termina de una manera, la verdad, maravillosa. Comienza justamente con la historia de un hombre que recobra la vista cuando Jesús lo toca. Y termina la historia con la historia de un hombre que recobra la vista cuando Jesús le dice que se vaya, que su fe lo había salvado. Creo que como discípulos muchas veces podemos estar cegados, muchas veces podemos nuestra vista no alcanzar a ver lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Pero creo que es allí donde nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta que verdaderamente tenemos que ser discípulos de Jesús, que verdaderamente el único que puede ayudarnos a convertirnos en verdaderos discípulos es el mismo Jesús. Y por lo tanto tenemos que acudir a Él, tenemos que dejar que sea Él quien nos instruya, quien nos diga, y que de esta manera podamos verdaderamente convertirnos en seguidores de Cristo. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos llevar a cabo este estudio. Queremos pedirte que nos acompañes, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, para poder ser verdaderos discípulos tuyos. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.